El término metapolítica es una de las más utilizadas por los distintos sectores de la nueva derecha. Y si bien este término ha gozado de pésima reputación, varios académicos han realizado grandes esfuerzos para darle una entidad académica seria y rigurosa. Así que bueno, en este video te vamos a explicar qué es la metapolítica, por qué el término es tan polémico y finalmente te vamos a explicar por qué los libertarios de Argentina hacen o han hecho metapolítica. Bienvenidos al Templo de Delfos. Según el filósofo español Gustavo Bueno, el término metapolítica fue empleado por primera vez por el monje madrileño Juan Caramuel, luego por el ginebrino Juan del Olme y el alemán Johann Georg Schlosser, y ya en el siglo XX lo utilizó el filósofo alemán Max Scheler. Por otro lado, cabe señalar que el término metapolítica ha gozado de mala fama por el libro Metapolítica, las raíces de la mente nazi del historiador conservador Peter Bierek. Más aún, en las últimas décadas, este término también ha adquirido una connotación negativa por ser utilizada por la Nouvelle Droite. Ahora, como bien señala el filósofo argentino Alberto Huela en su libro Epítome de la Metapolítica, existen al menos tres corrientes principales. Uno, la del tradicionalismo filosófico, fundada por Silvano Panunzio, quien sostiene que la metapolítica es la metafísica de la política. 2, el analítico hermenéutico de Manfred Riedel, que afirma que se debe hacer metapolítica pero sin metafísica política. Y 3, la culturalista de Alain de Benoist, que apoya la idea de que hay que hacer metapolítica sin meterse en política. De estos tres enfoques, el culturalista es el que ha ganado mayor relevancia a nivel internacional. Esta perspectiva surgió a partir de 1968 por un grupo cultural francés conocido como la Nouvelle Droite. Además, es importante señalar que su fundador, Alain de Benoist, no reconoce a Max Scheler como el precursor de la metapolítica, sino que le atribuye ese rol al filósofo marxista italiano Antonio Gramsci. De hecho, Alain de Benoist señala que Gramsci ha mostrado que la conquista del poder político pasa por aquella del poder cultural. Por ello, para la Nouvelle Droite, la metapolítica implica la tarea de cuestionar o desenmascarar la cultura dominante para luego quitarle sustento al poder político y finalmente reemplazarlo. En otras palabras, la Nouvelle Droite busca más que nada transformar la cultura para luego modificar la política o el orden político. Es más, Guillaume Fayet, en su libro Why We Fight, afirma que la metapolítica es la difusión de ideas y valores culturales con el propósito de provocar una transformación política profunda y a largo plazo. En este sentido, un buen ejemplo de metapolítica en acción es lo que viene realizando el empresario sueco Daniel Friberg. Este empresario y su organización La Liga Nórdica promovió el nacionalismo en Suecia y en la región nórdica y creó una alternativa a Wikipedia llamada Metapedia que pronto alcanzó los 300.000 artículos en 16 idiomas. Además, fundó Artos, una editorial en inglés que en poco tiempo logró convertirse en la mayor editorial de literatura de nueva derecha. A su vez, cabe destacar que el propio Daniel Friberg ha afirmado que la metapolítica funciona mejor cuando la gente no sabe que estás moldeando su forma de pensar. No por algo, el escritor Benjamin Teitelbaum, en su libro War for Eternity, señala que Bannon ha hecho metapolítica a través de Cambridge Analytica. Así pues, basándonos en sus acciones, la cultura, que es el objeto de la metapolítica, parece abarcar un amplio espectro, incluyendo las plataformas educativas, las redes sociales, los medios de comunicación, así como los géneros expresivos como el cine, la literatura, el arte, el teatro y la música. Dicho esto, cabe aclarar que el propósito de la metapolítica varía. Pueden existir campañas de infiltración en foros culturales dominantes o, en su defecto, la creación de espacios alternativos. Por ejemplo, pueden tratar de modificar los planes de estudio de las escuelas públicas o crear un sistema educativo paralelo. Mientras que el primer enfoque intenta moldear el pensamiento de la población general, el segundo busca construir una comunidad paralela de militantes ideológicos. Ahora bien, hay varios académicos que han realizado grandes esfuerzos para que la metapolítica sea una disciplina consolidada. Uno de ellos es el filósofo argentino Alberto Huela, quien en su libro Epítome de la Metapolítica
señala que la metapolítica es una pluridisciplina y a su vez la define como el estudio de las grandes categorías que condicionan la acción política. Tanto es así que para Abuela la metapolítica se ocupa fundamentalmente de las categorías que aparentan ser neutrales políticamente, cuando obviamente no lo son. De hecho, para Abuela, la metapolítica debe estudiar estas categorías para luego desenmascarar los lobbies o grupos que utilizan dichas categorías. Un buen ejemplo de esto es la labor que ha realizado el intelectual Primo Siena, que en su libro La espada de Perseo sostiene que una de las labores de la metapolítica es la crítica y desmitificación de la criptopolítica, es decir, la política de las logias o de los acuerdos entre los poderosos. Asimismo, el propio Abuela critica la teoría del consenso y como respuesta a ello propone una teoría del disenso. De hecho, para Abuela, el disenso enriquece el obrar humano y consolida una sociedad plural al mismo tiempo que invalida cualquier intento absolutista o totalitario. En definitiva, para Abuela, hay dos posturas claras respecto a la metapolítica. Uno, la de aquellos que se ocupan de desmitificar la criptopolítica, es decir, la política de consensos entre los lobbies o entre los poderosos o entre los oligarcas partidocráticos. Y dos, la de los que quieren entender por qué se actúa como se actúa hoy en política, es decir, cuáles son los condicionantes últimos. Por eso mismo, según Abuela, lo difícil de la metapolítica es que no especula sobre lo que debe ser, sino sobre la realidad política tal como se da o tal como es. Ahora, otro de los intelectuales que ha tratado de darle una entidad académica seria a la metapolítica es el sociólogo italiano Carlo Gambessia. Este sociólogo, en su libro Metapolítica, la otra mirada del poder, señala que la metapolítica puede definirse como un enfoque generalizante que estudia los medios sociales concretos a través de los cuales se conquista, se retiene o se pierde el poder, así como los significados efectivos de los diferentes fines o valores colectivos profesados por los diversos actores sociales. En suma, a esta definición, Gambessia añade 3 precisiones. En primer lugar, aclara que la metapolítica estudia la realidad política tal como es y no como debería ser. En este sentido, Gambessia, al igual que Abuela, considera que la metapolítica viene temporalmente después de la política, en el sentido de que parte del estudio histórico de la realidad política, social y cultural, tal como es, y no como debería ser según tal o cual ideología. Por eso la metapolítica no es una ética de la política, ya que estudia la realidad tal como se presenta. En segundo lugar, aclara que la metapolítica se ocupa de las cuestiones relacionadas con la legitimidad del poder, tal como se presentan, sin remontarse a ninguna causa primera ultraterrenal. Por ejemplo, un gobierno democrático puede decir que su poder viene del pueblo. Un dictador puede decir que gobierna en nombre de la estabilidad o la revolución, pero al final todos los regímenes hacen lo mismo, buscan justificarse o legitimarse. Y en tercer lugar, explica que la metapolítica tiene un valor metodológico en el sentido que identifica y relativiza los juicios de valor. En tal sentido, que la metapolítica no solo estudia el poder o la realidad política, sino que también analiza las ideas, valores y creencias que influyen en la política, mostrándonos que muchas veces estos valores no son absolutos, sino que dependen del contexto y de la perspectiva de quien los sostiene. Ahora, sobre esta base, Gambessia también introduce el concepto de regularidad y señala que para hacer metapolítica es necesario hacer uso de dicha categoría. Este término fue acuñado por el politólogo Gianfranco Miglio para hacer alusión a aquellas categorías o constantes históricas que suelen estar presentes en diferentes contextos históricos. Por eso, para Gambessia, la metapolítica de las regularidades y por lo tanto de los conceptos tiene un valor transhistórico, en el sentido que las regularidades abarcan las formas más diversas y opuestas del régimen político. Por ejemplo, la regularidad de la clase política la encontramos tanto en el ámbito democrático como no democrático. Lo mismo podemos decir de la regularidad de las formas ideológicas de legitimación, de la regularidad de la oposición amigo-enemigo de Carl Schmitt, y así sucesivamente. A todo esto, Gambessia también establece la distinción entre metapolítica de la teoría y metapolítica de la acción. El primero es el lado conceptual y analítico de la metapolítica. Esta se ocupa de identificar y analizar las regularidades que guían la política, como la distinción amigo-enemigo de Carl Schmitt. En este sentido, la teoría de la metapolítica reconoce la necesidad del enemigo en la política como algo inevitable y nos ayuda a comprender cómo las distintas visiones del mundo estructuran el poder.
En cambio, la metapolítica de la acción es el lado práctico y estratégico de la metapolítica. Esta se centra en la representación del enemigo en la arena política, es decir, nos muestra cómo ese enemigo es construido para así desafiar el poder hegemónico. Por eso, en la práctica, implica cambiar el sentido común de la sociedad para deslegitimar los valores dominantes para finalmente sustituir una élite política por otra. En resumen, la metapolítica de la teoría nos ayuda a entender cómo funciona el poder y el conflicto en abstracto, mientras que la metapolítica de la acción traduce ese entendimiento en tácticas concretas para cambiar la hegemonía y transformar el sistema político. Ahora, con todo este marco, Gambesia describe cómo una minoría activa puede implementar la metapolítica en 3 etapas o fases. En primer lugar, explica que si una minoría activa desea hacer metapolítica, debe tener en cuenta que la teoría metapolítica no solo implica la necesidad de tener un enemigo, sino también la necesidad de justificar una visión del mundo. Por eso la metapolítica sirve para definir 2 grandes formas de ver el mundo: la hegemónica, que refleja el statu quo, y la no hegemónica, que lo confronta sentando las bases para el cambio. Luego, en segundo lugar, señala que hacer metapolítica implica cambiar el sentido común para deslegitimar la norma dominante. En este sentido, para lograr la hegemonía, un movimiento político o una minoría activa debe cambiar la forma en que la sociedad entiende la política, la economía y la cultura. Esto se hace mediante una nueva representación de la realidad que delegitima a la élite dominante y presenta su visión como la verdadera. Y finalmente, Gambesia aclara que hacer metapolítica implica la transformación política y la sustitución de la élite. Así, una vez que la minoría activa cambia el sentido común, también podrá cambiar la política y reemplazar a la élite gobernante. De hecho, cuanto más exitoso sea el cambio cultural, menos violento será el reemplazo político. Es decir, si la sociedad ya acepta la nueva visión del mundo, la transición puede ser más pacífica y democrática. Ahora bien, si observamos todo lo dicho hasta el momento, podemos notar que los libertarios y la libertad avanza han hecho metapolítica. Y aunque podría parecer que todo esto es un cúmulo de casualidades, lo cierto es que son varios los ejemplos que hemos podido encontrar. Por ejemplo, antes que Javier Milei estuviera en el radar de la política, Agustín Laje, Nicolás Márquez y diversos influencers libertarios sostenían, al igual que los pensadores de la Nouvelle Droite, la importancia de crear las condiciones culturales o el caldo de cultivo para que sea posible la llegada de un candidato o una opción de derecha. Obviamente, Laje y los influencers libertarios no hablaban de metapolítica, sino simplemente de batalla cultural. No obstante, también podemos encontrar un ejemplo durante la campaña presidencial del año 2023. Durante ese periodo, Javier Milei y los libertarios atacaron con mayor dureza al candidato que proponía el consenso. Nos referimos al ex candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. Y si bien Milei jamás propuso el disenso como lo propone Alberto Huela, sí señaló en términos similares a Primo Siena que el consenso propuesto por Larreta no era más que un acuerdo entre la casta para perjudicar al resto de la población. Pero esto no es todo, porque los libertarios también hicieron metapolítica desde la perspectiva de Carlo Gambesia. En este sentido, la Libertad Avanza llevó a cabo una metapolítica de la teoría tomando como elemento la regularidad amigo-enemigo de Carl Schmitt, para luego pasar a una metapolítica de la acción atacando a sus supuestos enemigos en redes sociales y en los distintos medios de comunicación. Es más, Javier Milei denominó a sus enemigos con el término casta y además dio una batalla cultural para cambiar el sentido común o la hegemonía cultural de la Argentina, a la vez que deslegitimaba a la clase política tradicional. Más aún, el éxito de los libertarios fue tal que, aún siendo minoría, han logrado transformar la política nacional y de a poco están logrando cambiar a la élite política. De hecho, daría la sensación que los libertarios llevaron a cabo el ABC de la metapolítica de Gambesia e incluso, hace muy poco, Santiago Caputo introdujo el concepto el partido del Estado para referirse a los enemigos más acérrimos del gobierno. Ahora, la duda aquí es saber si todo esto es pura casualidad o si detrás de todo esto hay un Santiago Caputo o un asesor que piense en términos metapolíticos. Lo más probable es que todo sea producto de la casualidad, pero no podemos estar 100% seguros. Bueno gente, esto es todo por el momento. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y recuerda,
Conócete a ti mismo. Adiós.